Buenos días, estudiantes. Tengan cada uno de ustedes buenos días. Segundo grado de secundaria. En esta oportunidad, en Historia Universal, vamos a hablar sobre los pueblos bárbaros. El término bárbaro es, digamos, conceptualizado al principio por los romanos. Los romanos le decían bárbaros a todo pueblo extranjero, no necesariamente a los que llegaron a invadir Roma. No olvidemos que si vamos a hablar de las invasiones bárbaras hacia el Imperio Romano, uno de los imperios más poderosos y más grandes del mundo, un grupo con uso cultural menor no los iba a dominar. Lo que pasa es que Roma, por aquellos tiempos, vivía una profunda crisis política, social y económica. Un enfrentamiento que se debió al crecimiento del imperio. Y su emperador de ese entonces se vio obligado a dividirlo. Al dividir Roma, aparece Roma occidental y Roma oriental, dándole el mando a cada uno de sus hijos. Pero esta división del imperio no fue suficiente para poder controlar lo que ya se veía venir en Roma. Lamentablemente, el desgobierno y la desorganización en la cual cayeron los pueblos bárbaros, presionados por los cunos, por los de Oriente, se vinieron a Occidente. Que en un principio las invasiones bárbaras no fueron violentas, fueron pacíficas. Y esa primera invasión duró aproximadamente 100 años. Fueron grupos de familia que se vinieron a Roma, porque ya estaban cansados de la agresión, de la violencia que vivían en sus pueblos allí. Salieron para protegerse, para cuidarse con sus familias y llegaron a Roma. Y también llegaron a ingresar a Roma porque Roma ya no tenía el poder para poder impedir su ingreso de ellos. Estos pueblos bárbaros se organizaron y se unieron a los grupos familiares romanos. Por eso que los bárbaros no impusieron ninguna costumbre, ninguna tradición. Ellos más bien se amoldaron a lo que había en la cultura romana. Y ahí buscaron de cómo organizarse en los grupos familiares y en las actividades, ya sean religiosas, agrarias, ganaderas, de lo que vivían en la zona de Roma. Los pueblos bárbaros estuvieron organizados o por grupos de germanos, eslavos y estepas. Esto es el origen de donde procedieron. Y de Europa Oriental llegaron a Europa Occidental. Los germanos fueron pueblos que estaban en la parte centro, en la parte oriental de Europa, y por eso se dividen en dos grupos, los germanos occidentales y orientales. Dentro de los germanos occidentales tenemos los pueblos bárbaros, los anglos, los lombardos, los francos, los alemanes y sajones. Estos pueblos que han dado origen a muchas naciones que hoy día todavía existen. Los orientales, los godos, los ostrogodos y visigodos. Ostrogodos y visigodos en un momento determinado fueron un solo pueblo, pero por situaciones de enfrentamiento entre sus jefes, entre sus jerarcas, terminaron por dividirse, y por eso que vamos a ver ostrogodos y visigodos. Más al oriente tenemos los eslavos, los de la parte meridional, de la parte sur. Meridional quiere decir sur, de la parte sur de Europa, de la parte occidental, centro, y de los orientales, la parte más extrema de Europa. La parte meridional sur tenemos a los eslovenos, a los búlgaros y a los croatas. En la parte occidental tenemos a los poloneses, a los checos y a los pomerianos. Y en la parte oriental tenemos a los polianos, hoy día ahí está Ucrania, y los bolinianos, también
grupos bárbaros que ingresaron, digamos, a Roma occidental. Y las estepas, donde están los hunos, los magiares, los armanos y los ávaros. No olvidemos que todo este grupo de pueblos bárbaros, ya en un segundo ingreso, sí, ingresaron violentamente. Comenzaron a destruir totalmente la organización, la administración romana. Pero como dije al principio, las invasiones bárbaras a Roma se hicieron en dos fases. Una fue de manera pacífica y la otra ya de manera violenta. Y termino diciendo que el término bárbaro fue puesto por los romanos a todos los pueblos que eran, digamos, no eran parte de su territorio, mejor dicho, extranjeros. Bien.